Muy buenos días, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con este tema de la oración. Esta ya es la parte número 13. Estamos hablando, amados hermanos, acerca de estorbos en la oración. ¿Por qué las oraciones no son escuchadas? Ya hemos estado hablando de varias cosas al respecto, de varios versículos al respecto, amado hermano, y estamos hablando de las iniquidades que hacemos y que por estas iniquidades precisamente las oraciones no son escuchadas. No porque el Señor no tenga poder, Dios sigue siendo todopoderoso, ya lo hablamos en otra parte de este tema, en otra parte de este video. El Señor sigue siendo poderoso, pero esas iniquidades hacen una separación entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Y pues precisamente ya lo veíamos en otros versículos, en partes anteriores, a raíz de estas iniquidades que nosotros realizamos es de que las oraciones pues no son escuchadas precisamente porque no nos arrepentimos, porque queremos seguir persistiendo en el mal, haciendo las cosas desagradables a nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar, amados hermanos, viendo otros versículos precisamente acerca de estas iniquidades, para después ya pasar a otro punto acerca de esos estorbos también el día de mañana, primeramente Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Miqueas, capítulo 3, del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Nuevamente aquí, amados hermanos, podemos ver con este fundamento bíblico, todos los temas que nosotros damos, los damos con base bíblica, no es solamente temas que nosotros nos saquemos de la manga, no es solamente que nosotros digamos nuestras opiniones o que podamos nosotros estar hablando de lo que creemos, sino que todo es con un sustento bíblico. Damos un tema, damos muchísimos versículos al respecto, versículos que hablan acerca de este punto. Aquí está hablando, amados hermanos, en este punto, en este libro de Miqueas, acerca de los príncipes del pueblo. Eran líderes, amados hermanos. Estas personas eran líderes del pueblo de Israel. Y estas personas lo que hacían es de que se aprovechaban de ese liderazgo que ellos tenían precisamente para hacerle mal al pueblo, para defraudarlos, para quitarle su dinero, para no hacerle justicia a la viuda, ni al extranjero, ni al huérfano. Lo que hacían es de que al pueblo los dejaban en pobreza, se aprovechaban de ellos, amados hermanos, y no dista mucho lo que sucedía en la antigüedad de lo que sucede en la actualidad. Hay muchos líderes y ya lo hablamos en temas anteriores, lo hemos tocado mucho este tema, como hay líderes, pastores, supuestos profetas, supuestos apóstoles, eh, predicadores que se aprovechan precisamente del pueblo de Dios, que precisamente los trasquilan, les quitan el dinero, se aprovechan y les quitan el dinero y se aprovechan de ellos económicamente, hablándoles con palabras lisonjeras. También lo que hacen es de que comienzan a estafarlos, a decirles, con esto te vas a sanar, mira, te voy a hacer esto, te voy a vender esto, y comienzan a lucrar con el pueblo de Dios, comienzan a defraudar al pueblo de Dios, amado hermano. Y así como sucedía en la antigüedad, también sucede con estos líderes hoy en día. Pero aquí un punto importante que menciona el Señor es precisamente
dice acerca de esos líderes, de esos príncipes y jefes de la casa de Israel. Y esto es precisamente también lo que sucede en la actualidad. Dice el versículo 4: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así va a suceder si tú que me estás viendo eres un líder fraudulento, un líder que se aprovecha del pueblo de Dios, que predica por ganancia económica, que finge, que supuestamente da profecías, que supuestamente le dice a la gente te va a ir bien para sacar una ganancia económica. Pues aquí dice la palabra de Dios que tú eres una persona así como estos líderes del pueblo de Israel que pues le quitaban ahora sí que la piel al pueblo. En qué sentido? Pues los dejaban sin nada, los dejaban sin nada. Ya lo veíamos también en partes anteriores como Jesús también menciona que esos líderes son lobos rapaces que sencillamente pues a la oveja la dejan sin nada, sencillamente la devoran, sencillamente la desollan, sencillamente hacen cuanta cosa con la oveja. Sí, son lobos rapaces. Así también hay líderes, amados hermanos, ya lo hemos hablado, ya hablamos de este tema en partes anteriores y también en otro tipo de temas. También ya se ha hablado acerca de este punto muy importante. ¿Y qué va a suceder? Que si tú eres un líder fraudulento, seas pastor, seas supuesto profeta, seas supuesto apóstol, seas predicador o lo que sea, y eres un líder fraudulento que está lucrando con el pueblo de Dios, pues precisamente cuando clames, cuando le pidas a Dios, cuando tú dirijas tu oración, pues como estás haciendo cosas desagradables, pues Dios no te va a escuchar. Aquí lo dice claramente la palabra del Señor. Se estaba refiriendo a esos líderes, a esas personas que tenían un liderazgo, una posición de liderazgo en el pueblo de Dios y que estaban haciendo las cosas mal, que estaban dejando al pueblo sin nada, que se estaban aprovechando, que eran personas fraudulentas. Y aquí dice, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Así que punto importante, punto importante. Si tú que me estás viendo eres un líder fraudulento, no esperes que tus oraciones sean escuchadas por Dios. Tienes que arrepentirte de tus malas obras, arrepentirte de tus maldades, de estar estafando, de estar haciendo mal contra el pueblo de Dios. Y ahora sí, arrepentirte, dejar de hacer lo malo y ahora sí tus oraciones van a ser agradables a Dios. Pero mientras sigas haciendo el mal, mientras sigas lucrando con el pueblo de Dios y ser estafador y ser persona que saca un provecho económico y que andas haciendo cuanta cosa y que extravía también al pueblo de Dios con falsas doctrinas, con cosas que no vienen en la Biblia, que no tienen un sustento bíblico, pues las oraciones no van a ser agradables a Dios. Él va a esconder su rostro de ti y entonces tus oraciones no van a ser escuchadas. Lo dice aquí claramente la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver también otro punto importante que está en Jeremías capítulo 11, versículo del 10 al 14. Vamos a ver ahora en Jeremías qué nos dice también la palabra del Señor. Otro punto muy importante. Jeremías 11. Vamos a irnos a Jeremías 11. Jeremías 11, del versículo 10 al 14. Vamos a prestar atención también en este punto. Dice: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no os oiré. Nuevamente aquí la palabra del Señor hablando de casos, de situaciones en las que Él no va a escuchar, en donde se va a clamar y no va a haber un oído de parte de nuestro Padre Celestial, un oído hacia la oración que estamos realizando. ¿Por qué? En este punto lo vamos a descubrir. Dice: y clamarán a mí y no los oiré, e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses
a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Ya estamos descubriendo, ¿verdad?, cuál es el punto también que se está tocando aquí en estos versículos. Dice: porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Aquí nuevamente lo podemos ver, amado hermano, como el Señor dice que tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Nuevamente la palabra de Dios lo está diciendo, amado hermano. Está siendo muy clara al respecto, y es en la idolatría. Ya estamos hablando de iniquidades, de cosas que se hacen, y que precisamente por ese tipo de situaciones es que no se escuchan las oraciones. Y aquí está hablando claramente la palabra del Señor acerca de la idolatría. Si tú que me estás viendo eres una persona que tiene ídolos, que no le pide a Dios, y esto hay que dejarlo muy claro, ya hablamos del punto de cuando se tiene una idolatría hacia el pastor, pero en este momento nos vamos a enfocar en la idolatría tal cual, a esculturas, a estampitas, a imágenes. A ese tipo de idolatría nos vamos a referir el día de hoy. Ya lo hablamos, si tú que me estás viendo no has visto ese tema, ya hablamos de la idolatría hacia el pastor y a otros líderes. Ya lo platicamos de ese punto, que también es otro tipo de idolatría. Está muy extenso el tema, si gustas ver todas esas partes en donde hablamos, como también hay una idolatría hacia el pastor y otros líderes, en donde ya se deja a Dios de lado y sencillamente al pastor se le pone casa, se le pone carro y se le pone una alfombra, y sencillamente es el pastor y el pastor. Pero en este punto que estamos hablando nos vamos a enfocar precisamente a lo que se refiere a los versículos, y es precisamente a la idolatría acerca de otros dioses, acerca de imágenes. Si tú que me estás viendo eres una persona que no le pide a Dios, o que le pide a Dios, pero que, ay, le voy a pedir a tal virgen, le voy a pedir a tal santo, le voy a pedir a tal cosa, ¿sí? Entonces está siendo idólatra, está siendo una persona que está en idolatría. Y aquí está claramente lo que dice la palabra del Señor. No estamos ahorita ahondando en la cuestión de la idolatría, pero sí lo estamos tocando como un punto de que precisamente por esa causa es que las oraciones no son escuchadas. Si tú que me estás viendo le pides a vírgenes, le pides a santos, que a la Virgen fulana, que a la Virgen de Guadalupe, que a la Virgen de no sé quién más, que al santo Judas, que le pides que a San Pedro, y que le pides que a San Charbel, y que le pides a quién sabe qué tantos santos, pues sencillamente está siendo idólatra. Y las oraciones que tú hagas, pues no las va a escuchar Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso, que solamente Él nos pide que lo amemos a Él solamente con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y tú estás dividiendo tu amor, o tu supuesto amor, lo estás dividiendo, y tu fe y tu confianza la estás dividiendo, la estás fraccionando en Dios. Ok, la Virgen, el San Charbel, el Judas, San Pedro y cuantos dioses ajenos. Cuanto más idolatría, amado hermano. Tú que me estás viendo, si tú que me estás viendo eres una persona que estás en el catolicismo, que llevas ese tipo de idolatrías, pues entonces, como aquí la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, la hermana Norma, lo dice la palabra del Señor, está aquí. Yo fui una persona católica, lo vuelvo a decir, ya lo mencioné y lo he repetido. Yo ya lo he mencionado, yo fui una persona católica, sé de lo que estoy hablando, y no era católica de las que, no, pues me digo católica y no acudo. No, 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 yo sí asistía a cuantas, 2 veces a la semana, acudía el domingo, acudía entre semana. Yo estaba metidísima, entonces sé de lo que estoy hablando. La Biblia que se lleva precisamente no dista, no es diferente, salvo los 7 libros que yo menciono, que 8 por el libro de Macabeos 1 y 2.
Y yo le leí la Biblia, fue mi primera Biblia que yo leí completa, completa, no aparte, es completa. Así que sé de lo que estoy hablando. Si tú que me estás viendo eres una persona católica, sé de lo que estoy hablando. No era yo católica por encimita, era una persona que incluso pasaba los domingos yo a, a leer la palabra. Así que yo estaba metida por completo en el catolicismo, sé de lo que estoy hablando. Y la Biblia claramente en la católica y en la Biblia que llevamos también los cristianos, se dice por igual acerca de la idolatría. Es mentira de que hay estas cosas solamente se hablan en la Biblia protestante y en la Biblia católica no viene esto. No, eso son mentiras. Te vas a tu Biblia y también vas a encontrar lo mismo, que te hagas de el sordo o te hagas el que no escuchas, el que te haces el desentendido, no se refiere a eso, es distinto, pero ahí de que viene la palabra hablando acerca de la idolatría, viene en la Biblia católica y en la Biblia que usamos los protestantes, que usamos los evangélicos, es lo mismo, salvo por los otros 7 libros, 8 libros que trae de más, ¿sí? Pero es lo mismo, o sea, la idolatría viene y claramente, de hecho, a mí es la manera en que Dios me habló a mi vida y me dijo que yo estaba mal en cuanto a la cuestión de la idolatría y aparte de otras situaciones. Pero a mí claramente ahí el Señor es como Dios me confrontó y como Dios me mostró la verdad acerca de las cosas. Así que no nos podemos hacer los tontos y decir no, no viene o no es cierto, se refiere a otra cosa o no dice así, porque de la palabra de Dios lo que dice acerca de la idolatría viene en la Biblia católica, en la Biblia protestante, en ambas Biblias. Así que no hay excusa, no hay excusa. Y aquí claramente la palabra de Dios lo dice. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Imagínate que tengas una necesidad y estás pidiéndole que a la Virgen, que al santo fulano de tal. No te van a salvar, no te van a resolver absolutamente nada, nada. Y como estás en mal, como eres una persona que no quisiste dejar la idolatría porque quisiste seguir empeñado en tus imagencitas, en tus estampitas, en tus en tu idolatría, ¿qué va a pasar? Pues Dios nos va a escuchar esas oraciones que tú estás haciendo. Cuando clames a Dios tienes que arrepentirte, tienes que dejar de hacer la idolatría, dejar de hacer eso, de poner tu fe, de poner tu confianza, de poner tu amor, que en la Virgen de Guadalupe, que en la Virgen de quién sabe dónde, en que en el santo fulano de tal, para que precisamente Dios escuche tus oraciones. Si estás en idolatría, Dios no puede escuchar tus oraciones porque estás haciendo iniquidad, porque estás haciendo un pecado que ante Dios es un pecado que Él condena, un pecado que para Él es un pecado de idolatría, que Él nos pide precisamente que lo amemos solamente a Él. Así que aquí la Biblia es muy clara, aquí la Biblia es muy clara al respecto y habla de que si estás tú en idolatría, tú que me estás viendo, pues sencillamente Dios no va a escuchar y ese es uno de los motivos por los que Dios no va a escuchar tus oraciones. Entonces tienes que ponerte a cuentas con Dios, tienes que dejar de hacer lo malo para que precisamente tus oraciones sean escuchadas, dejar de ser idólatra y poner solamente tu fe únicamente en Dios. Dios es todopoderoso, Dios no necesita ayuditas o que tú estés diciendo, ay no, pues es que a Dios le pido, pero como quiera, por si acaso le pido a la Virgen. ¿Acaso la Virgen tiene poder? ¿Acaso el santo fulano de tal tiene poder? ¿No Dios tiene todo el poder, tiene todo el poder por encima de todo? Entonces, ¿por qué tienes que estar creyendo en cosas que no te van a salvar y que no tienen ningún poder? Si el único que tiene poder es únicamente Dios. O sea, haces mal en estar creyendo en cosas que no te van a dar una respuesta, que no te van a salvar, que no te van a hacer absolutamente nada, que no tienen ningún poder, que solamente el único que tiene el poder para realizar las cosas es solamente Dios. Ahí estás viéndote idólatra, estás dividiendo tu amor entre las demás cosas. Y otra, estás poniendo tu fe y tu confianza. Haz de cuenta que estás diciendo que sencillamente Dios no tiene el poder como para ayudarte en esa necesidad que tú tienes. Y que la Virgen sí tiene el poder. El santo sí tiene el poder. Pues no, sencillamente no es así. El único que tiene el poder es Dios. Una cosa inanimada pues sencillamente no tiene poder. Es como si en lugar de hablar con tus hijos, que los tienes en vivo y a todo color, pues hicieras
les tomaras una foto y la pegaras ahí en tu cuarto y estuvieras hablando con tu hijo y diciéndole, oye hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo ves? Pues claro que no, ¿verdad? No lo harías. Así también haces cuando le estás hablando a cosas inanimadas, en cosas que no tienen vida. Y el único que tiene vida, pues, es nuestro Padre Celestial. Así que, pues, quitémonos de ese tipo de cosas absurdas, sencillamente. Así que, pues, si tú que estás haciendo eso, reflexiona, ojalá y Dios te hable. Si tú que me estás escuchando te dedicas a la idolatría, practicas la idolatría, pues ojalá y Dios esté hablando a tu corazón y que decidas ya dejar de realizar eso, ponerte a cuentas con Dios y pues ahora sí alejarte de ese tipo de cosas para que tus oraciones sean escuchadas precisamente. Y vamos a ver también qué nos dice precisamente Isaías capítulo 1 versículo del 15 al 18. Vamos ahora sí en Isaías 1, Isaías 1 del 15 al 18. Dice la palabra del Señor. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Fíjate, aquí estas personas, el pueblo estaba haciendo el mal, estaban en sus iniquidades. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué solución nos da? Lo que ya hemos venido hablando durante estas partes del video, de este tema, que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. De delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, lo que ya hemos dicho, dejar de hacer lo malo. Ya lo dijimos, somos personas que tendemos a hacer el mal, que nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa, pero el Señor nos manda a que ¿qué hagamos? Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, lo que ya hablábamos, hacer justicia. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, o sea, hacerle el bien a las demás personas también, amado hermano. Y dice, venid luego, después de que ya dejemos de hacer lo malo. Punto 1, dejamos de hacer lo malo, empezamos a hacer lo bueno y ahora sí que vamos a hacer, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, lo que ya hemos dicho, ponernos a cuentas con Dios. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nuestro Señor perdona nuestros pecados, nuestro Señor nos limpia, pero debemos nosotros de hacer lo que nos corresponde. ¿Y qué es hacer lo que nos corresponde? Apartarnos del mal y comenzar a hacer lo bueno, amado hermano. No podemos ser personas sinvergüenzas y seguir sumidos, envueltos en nuestras maldades y sencillamente querer que Dios nos escuche. No, sencillamente tenemos que hacer esos puntos que es apartarnos del mal, arrepentirnos y apartarnos, dejar de hacer lo malo, eso que estábamos haciendo y ahora sí nos ponemos a cuentas con Dios y Dios nos va a limpiar de esas maldades, de esos pecados que realizamos. Pero es importante llevar a cabo eso. Iniquidad que realicemos, maldad, fechorías que estemos haciendo, es importante que dejemos de realizarlas. Dejemos de realizarlas, sea lo que sea. Ya tocamos de muchas iniquidades, ya hablamos de cuando no se ayuda al prójimo, de cuando se es injusto, de cuando no se ayuda al pobre, de cuando no se ayuda a la viuda, al huérfano, al extranjero, de cuando se está en idolatría. Ya hemos hablado muchos puntos, iniquidades en las que se está, iniquidades por las que las oraciones no son escuchadas precisamente porque se está en esas maldades. Y puede ser más tipo de maldades, amado hermano. Ya lo hablamos, andar de chismoso, andar haciendo el mal, andar levantando falsos, andar de envidioso, andar de codicioso, de avaricioso. O sea, hay muchas cosas al respecto, hay muchos puntos al respecto. ¿Qué iniquidades estamos haciendo? Esta es una reflexión para todos. ¿Qué iniquidad estamos realizando? ¿Qué fechorías estamos nosotros haciendo? Que están haciendo una división entre nosotros y Dios. Y que esas oraciones no están llegando a Dios. O sea, más bien están llegando, pero el Señor no
presta el oído. ¿Sabes por qué? Él dice, no voy a oír por vuestras maldades e iniquidades. Precisamente porque queremos seguir aferrados, deleitándonos en el mal y no queremos dejar de hacerlo. Pero si queremos de convenencieros, Señor, ayúdame, Señor, escúchame, Señor, ya lo hablamos con personas que no ayudan al prójimo. Ya lo platicamos en partes. Ahora nos estuvimos hablando de estos puntos de la idolatría, de los líderes que estafan al pueblo. Sí, estuvimos hablando hoy de estos versículos, pero en partes anteriores hablamos de otras iniquidades. De iniquidades cuando hay personas que están sufriendo una carencia económica y que sencillamente tú cierras tu mano. Ya lo vimos en versículos en donde sencillamente cómo quieres que Dios te escuche si tú le estás negando la ayuda a tu prójimo. Así que hay muchas maldades que podemos y fechorías que podemos estar haciendo y lo importante es dejar de hacerlas, arrepentirnos, ponernos a cuentas con Dios precisamente y ahora sí nuestras oraciones van a ser escuchadas. Ya lo hablamos también, un punto muy importante, también estar en paz con tu hermano. Ya lo platicamos con lo del Padre Nuestro, de también si tú no has perdonado a tu hermano, si estás enemistado, pues también ese es otro estorbo. Tienes que pedirle perdón a tu hermano, estar en paz con él, que hagan las paces precisamente para que tus oraciones sean escuchadas, para que haya un perdón, para que Dios perdone tus iniquidades. Si no, pues Dios no va a perdonarte si tú no perdonas a tu hermano. Ese punto también ya lo platicamos y lo hablamos en el punto del Padre Nuestro cuando lo estuvimos explicando. Bueno, amado hermano, esta es la enseñanza de este día, esperando que haya sido de bendición para tu vida, aclarando y diciendo nuevamente, reafirmando esto, de que los temas que siempre compartimos nunca se busca estar juzgando, estar criticando, sino hablar solamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea de beneficio para nuestra alma. Si tú que me estás viendo te sentiste ofendido, te sentiste incómodo con este tema, si a lo mejor tú estás en idolatría o a lo mejor tú eres un líder que andas haciendo cosas fraudulentas, pues precisamente este tema nos sirve a ti, a mí, nos sirve a todos precisamente para dejar de hacer maldades, para mejorar nuestra vida espiritual. Y este es el propósito de que hablemos la verdad de la palabra de Dios para que nuestra vida espiritual sea cada día mejor, para que no estemos haciendo las cosas desagradables a Dios. Porque si yo solamente te predico, amado hermano, te comparto un tema en donde te diga yo, ay, eres una princesita, mira, toda bonita. Y lo hay en las redes sociales, este tipo de temas, en donde solamente les comparten a las mujeres temas bobos, la verdad, en donde nada más les dicen, ay, eres una princesita, ay, vas caminando y salen destellos a tu alrededor y cosas tan tontas, la verdad. Ese tipo de cosas no te van a ayudar a tu crecimiento espiritual. I'm sorry, pero no te van a ayudar a tu vida espiritual. Cuando llegues después delante de Dios, imagínate irte al infierno, irte al lago que arde con fuego y azufre y por no querer escuchar la palabra del Señor. Y ser cristiano es ser una persona valiente, una persona que sabemos y debemos de tener claro que la palabra de Dios tanto habla de bendiciones, tanto habla de cosas que te van a gustar, que te vas a sentir súper cómodo con lo que dice la palabra del Señor, pero también la palabra de Dios nos confronta y debemos de ser maduros espiritualmente como para decir, ok, tomo las cosas que me gustan de leer de la Biblia, como el Salmo 23, como el Salmo 91, ¿sí? Ese tipo de cosas que a todos los cristianos les gusta y les encanta, pero también hay que ser maduros como para decir las cosas en las que Dios me confronta, esto también lo voy a tomar para mi vida porque es para mi crecimiento espiritual y preferible mejor que sea una palabra que aunque cause incomodidad, que aunque no sea del todo agradable, que aunque te moleste, sea para tu crecimiento espiritual y que no te vayas a perder y no te vayas a quemar por la eternidad en el lago que arde en fuego y azufre, ¿sí? Entonces preferible mejor hablar las verdades de la palabra de Dios y que sea de bendición para tu vida espiritual, que sea de bendición para tu alma y que pues sencillamente por endulzarte el oído como lo hacen otros
predicadores, como lo hacen otros hermanos que comparten y que solamente hablan de puras cosas color de rosa, pues sencillamente pues nunca vas a crecer, nunca vas a tener un cambio y vas a seguir con esa podredumbre. Ya lo hablamos también en temas anteriores, como en ocasiones está como la úlcera, como la úlcera por decúbito que se llena de precisamente de tejido necrosado, que se está con un tipo de infección y que sencillamente hay que hacer una limpieza profunda para que esa úlcera se vaya cicatrizando, para que esa úlcera llegue a estar ya sin esa infección y que la piel vuelva a estar íntegra. Así también, amado hermano, nuestra vida espiritual muchas veces puede estar como esa úlcera completamente llena de bacterias, con tejido ya muerto. ¿Y qué sucede? Si no se te habla la palabra de Dios como es, si no se te dice las verdades de la Biblia, si se te endulza nada más el oído, pues sencillamente esa úlcera va a ir creciendo. O sea, la podredumbre va a estar dentro de ti y sencillamente tú vas a estar creyendo que estás muy a gusto, que estás muy cómodo, pero sencillamente pues no va a haber un cambio en ti, no va a haber un cambio. Y cuando llegues delante del Señor, que el Señor te diga, apartados de mí, malditos, así que te diga, junto con otras personas, o que nos diga, pues no, amado hermano, preferible, mejor conocer la Biblia y escuchar la palabra de Dios con las cosas que nos gustan y con las cosas que son eh, cosas que nos confrontan, pero que son de beneficio para nuestra alma. Si tú que estás en idolatría, si tú que estás pidiéndole a santos y que a vírgenes te molesta, te ofende esta predicación, es por el bien de tu alma, no es para criticarte, no es para señalarte, no es para ponerte el dedo y decir, mira, no, es para que salves tu alma, así como Dios tuvo misericordia de mí y me quitó hace años de la idolatría, ¿sí? Como ha hecho cambios en mí, en mi vida. Ya lo hemos dicho, todos pecamos, todos tenemos fallas. Mi esposo y yo seguimos teniendo también fallas en cuestiones de puntos de nuestra vida también, en cuestiones de carácter, en cuestiones de actitudes como tú, como yo. O sea, somos seres humanos, pero eso no es, amado hermano, una excusa para seguir pecando, para seguir pues a gusto deleitándonos en nuestro pecado, sino hacer cambios. En qué cosas estamos fallando? Y esos son estorbos para nuestras oraciones. Si tú tienes un carácter a lo mejor difícil, pues cambiar ese tipo de cosas. Si tú eres un chismoso, si eres una persona que está en envidia, si eres una persona que está en idolatría, por igual. La palabra de Dios nos habla de que pues tengamos cambios en nuestra vida, que no nos quedemos en nuestras iniquidades. Y ya lo hemos dicho, dice la Biblia que el que dice que no peca es mentiroso. Aquí lo hemos hablado. Mi esposo vive también hablando acerca de ese tema. Yo también lo vivo diciendo. Él tiene fallas, yo tengo fallas, tú tienes fallas, todos tenemos fallas, todos tenemos luchas, todos tenemos cosas en que no agradan a Dios de nuestra forma de ser. Pero tenemos que ese tipo de cosas, que la palabra de Dios nos confronte y empezar a hacer cambios, y esos cambios nos van a llevar a tener una mejor relación con Dios y que nuestras oraciones sean escuchadas y ser agradables a Dios, y es lo que se busca. Así que no lo tomes tú como una ofensa, amado hermano, tú que me estás viendo. No lo tomes como algo que mira, me está ofendiendo, está criticando, sino como algo que sea de un beneficio a la larga para tu persona. Como tú que me estás viendo, que eres un padre de familia, que eres una madre de familia, y que a tus hijos les dices, oye, no te juntes con fulano de tal, oye, haz tu tarea, y a lo mejor a tus hijos les cae mal eso y se molestan porque han de decir, ya va a empezar mi papá, ya va a empezar mi mamá con la misma cantaleta de siempre, ya va a empezar, y les molesta, y ahí pueden hacerte caras de que les molesta, incluso hasta te lo pueden decir, ya vas a empezar, o sea, me molestas, me fastidias, pero es para su bien, es para el bien de ellos. O sabes que haz tu tarea, o sabes que ponte a estudiar. A lo mejor les dices, y a lo mejor a ellos les molesta. A lo mejor esto que te estoy mencionando, pues te molesta, te fastidia, dices tú ya va a empezar, pero es la palabra de Dios y es para nuestro beneficio. A la larga es para nuestro beneficio. Bueno, que tengas un excelente y bendecido martes,
Y si fue de bendición ese tema, compártelo con más personas para que más personas también conozcan acerca de los estorbos en la oración, porque las oraciones no son escuchadas. Y todo es con un sustento bíblico, amado hermano, para beneficio de nuestra alma, para crecimiento espiritual. Bendiciones, excelente martes.